¿Qué tal, gente? Este anime comienza con una lluvia de sangre, en la cual un aprendiz le grita a su maestro, llamado Tetsuyoshi, que si sabía lo que estaba haciendo, y que si no se deshacía de lo que tenía entre sus brazos, se iba a arrepentir. Y nos muestran que entre los brazos del maestro había un pequeño bebé. El maestro, con voz serena, se disculpa con su discípulo, tomando la decisión de retirarse con el pequeño bebé. Después, nos cuentan que hace mucho tiempo existían criaturas peligrosas llamadas Oni. Estas criaturas asesinaban y destruían pueblos a diestra y siniestra, pero en ese entonces existió un hombre que se enfrentaba a estas criaturas y se le conocía como Momotaro. Este guerrero peleaba contra los Onis, así armándose una batalla interminable entre estos. Pero cambiando de escena, pasamos a una casa, la cual estaba repleta de armas, y vemos como nuestro protagonista, llamado Shiki Shinose, estaba hablando por teléfono con un amigo. Después de colgarle, un hombre entra a su habitación y le mete un tremendo guamazo a nuestro protagonista, preguntándole por qué demonios lo habían expulsado. El prota le resta importancia al asunto, pero el hombre furioso le intenta dar otro golpe, pero esta vez el prota lo esquiva con facilidad. El hombre resignado le pregunta a nuestro prota por qué demonios tenía más armas que la última vez en su colección, y le recuerda que el negocio familiar no es una armería, sino una licorería. El prota le responde que no lo molestara con eso. Además, le recrimina haber perdido otro cliente. El hombre avergonzado le dice que se calle y que no se metiera en cosas de adultos. El prota, de manera burlona, le dice que era patético, pero el hombre le recuerda que a él lo habían expulsado recientemente. Este comentario parece molestarle a nuestro protagonista, y se lanza la frase más malagradecida que he escuchado, diciendo que menos mal no tiene su sangre, y que gracias a eso no terminará siendo como él, revelándonos que el hombre parado frente al prota era su padre adoptivo. El padre del prota dice que no diga esas cosas, pero de repente una llamada empieza a sonar. El padre del prota baja a atender la llamada, y vemos que simplemente era un pedido de licores. El padre ve la foto de Shiki de pequeño y se retira a hacer el pedido, diciendo que su hijo era un gran tonto. Shiki, al ver partir a su padre, agarra su arma de colección, y cuando estaba a punto de dispararla, ocurre una explosión. El prota sale a ver qué sucede, pero un tentáculo oscuro aparece dentro de la neblina, sujetando a nuestro prota, sacándolo de su habitación y estrellándolo contra el suelo de la autopista. De pronto, aparece un señor con un pelo blanco, preguntándole a nuestro prota si se llamaba Shiki Ishinose, e inesperadamente aparece un auto atropellándolo, y vemos que dentro de este auto estaba el padre del prota. Este le dice a Shiki que suba al auto rápidamente, dejando al hombre de pelo blanco ahí tirado. El padre del prota conduce rápidamente y le dice a Shiki que tendrán que irse a otro país. El prota no se entera de nada y le dice a su padre que si le debía dinero a gente peligrosa. El padre, de manera nerviosa, le dice que no era eso, así que solo le dirá esto una sola vez. Nuestro protagonista tiene sangre de Oni. Esto asusta bastante a Shiki. El padre le explica que el hombre de pelo blanco tiene sangre de Momotaro. Shiki no entiende nada, y en ese momento son atacados. El padre no puede creer que ya lo habían alcanzado, y el auto en el que iban se empieza a llenar de una neblina oscura, forzando a que el auto se detenga. Shiki sale del auto, y su padre lo apresura para correr, pero de repente el auto explota. Esto hace que el padre del prota se distraiga, y cuando mira a sus alrededores no encuentra a Shiki, pero observa una neblina metiéndose a una fábrica. Cambiando de escena, vemos que Shiki estaba colgado de una telaraña hecha por un material negro. De pronto aparece el tipo de pelo blanco, diciendo que los Oni son la peor plaga para la humanidad, y que el deber de la agencia Momotaro era exterminarlos. Shiki no entiende por qué este hombre aún sigue vivo. El padre del prota aparece en una esquina y asegura que la historia de Momotaro sí ocurrió y que en cada generación han luchado, y que en algún momento de la historia se fundó la agencia Momotaro, causando que los Onis empezaran a temerles. El padre del prota se interpone en el camino del hombre de pelo blanco, haciendo que éste arremeta contra él. El padre del prota saca un arma hecha con las mismas partículas que utilizaba el hombre de pelo blanco. Los dos dispersan sus ataques, y el hombre de pelo blanco revela que la niebla que utilizaba el papá del prota era un rasgo único entre la familia de los Momotaro, revelándonos que el padre del prota y el hombre del pelo blanco eran los mismos personajes que habíamos visto al principio del capítulo, los cuales habían pertenecido a la agencia de Momotaro, y descubrimos también que estos dos habían sido sensei y discípulo.
El padre del prota dice que se llama Ishinose Tsuyoshi, pero el hombre de pelo blanco responde que cambiarse el nombre no significa que no tenga sangre de Momotaro, y que espera que no haya olvidado que los Oni son criaturas del mal, y que si alguien oculta un Oni, se le castigará con la muerte. Tsuyoshi dice que no lo permitirá, arremetiendo contra el Momotaro. Shiki, impactado, se pregunta por qué su padre no le dijo nada de esto. Tsuyoshi sigue enfrentándose contra el Momotaro, y al momento de contraatacar, Momotaro lo esquiva con facilidad y realiza una contra que deja a Tsuyoshi fuera de combate. Shiki grita al ver a su padre abatido. El hombre de pelo blanco, al ver a su sensei en el suelo, piensa que Tsuyoshi no tuvo oportunidad, ya que desde que se fue de la agencia, él había escapado de la muerte varias veces. Nuestro prota le grita al hombre de pelo blanco que lo iba a matar, pero de repente Tsuyoshi agarra la pierna del hombre de pelo blanco. Este no sabe por qué su antiguo sensei protege tanto a un Oni. Tsuyoshi le responde que lo protege porque él era su hijo y él lo amaba. El padre del protagonista empieza a cuestionar al Momotaro, diciéndole que cómo piensa matar a un niño indefenso que no hizo nada solo por tener sangre de Oni. El Momotaro manda a callar al padre del prota y empieza a invocar su espada oscura para atravesarlo. Shiki, al ver esto, empieza a enfurecerse y piensa por qué está maltratando a su padre, si el Momotaro dijo que al que debían matar era a él. Shiki empieza a desplegar una baba roja afuera de su cuerpo. El Momotaro, al voltear, se da cuenta de que Shiki ya no estaba en la telaraña, y en un movimiento rápido, alguien o algo comienza a dispararle desde las sombras. El Momotaro bloquea todas las balas y al observar a su alrededor no encuentra a Shiki por ningún lado, pero de repente sangre empieza a gotear desde arriba. Algo estaba colgado en una rendija. Esta cosa era Shiki, el cual había despertado convirtiéndose en un Oni. El Momotaro se pone en posición de pelea. De pronto, el Oni arremete contra el Momotaro, pero en un descuido, el Oni pierde uno de sus brazos, forzándolo a retroceder. Pero al parecer, el Oni puede autorregenerarse. El Momotaro sabe que el Oni es peligroso, y vemos como el Oni saca unos tentáculos en forma de armas. Esto preocupa bastante al Momotaro, el cual solo se limita a esquivar los ataques. El Momotaro, para contraatacar, lanza una de sus armas oscuras, causando que se cree una nube de polvo. Pero el Oni, completamente ileso, sale de la niebla dándole una patada que lo manda a volar. El Momotaro se encontraba debilitado y estaba siendo apuntado por múltiples armas de sangre. El Oni dispara todas las armas contra el Momotaro, causando un agujero enorme afuera de la fábrica. Momotaro aún sigue vivo, pero había perdido demasiada sangre. El Oni cae de repente y sus armas de sangre empiezan a explotar. Shiki había despertado, pero al parecer no recordaba nada de lo que había sucedido y solo puede mirar sus manos llenas de sangre. El Momotaro explica que la transformación de Oni hizo que tuviera pérdida de memoria y confusión, y saca su espada para exterminarlo completamente. Y cuando arremete contra Shiki, su padre se interpone en su camino, causándose una herida mortal. El Momotaro también recibe un golpe, y este, con sangre en la boca, le pregunta a su antiguo maestro si realmente cree que tomó la decisión correcta. Tsuyoshi recuerda a su hijo de pequeño, el cual lo llamaba papá. El padre del prota, con una sonrisa, dice que encontró la felicidad al final de su vida. El Momotaro queda confundido por esta respuesta, pero al escuchar a las personas afuera de la fábrica, decide mejor retirarse. Y Shiki, devastado, queda a solas con su padre, y en su desesperación le dice que le traerá una ambulancia. Pero su padre sabe que no le queda mucho tiempo, y mejor decide hablar tranquilamente con su hijo. Tsuyoshi se disculpa con Shiki y le expresa que, lamentablemente, él ya no podrá estar a su lado, así que tendrá que volverse fuerte, para que así nada se interponga en su felicidad. Shiki, de manera eufórica, le grita que se calle, que él no quiere escucharlo decir ese tipo de cosas, y que no se atreva a rendirse tan fácil, porque ellos aún tienen mucho de qué hablar. El padre del prota sonríe levemente y piensa que sería maravilloso si los Oni y los Momotaro pudieran avanzar juntos hombro con hombro. Repentinamente, el padre del prota cae al suelo sin fuerzas. El prota, en shock, le grita a su padre que no puede acabar así. Él aún no se había disculpado por lo que le había dicho. El protagonista, abatido, se queda al lado de su padre junto al atardecer. Pero de la nada aparece alguien con unos patines, diciéndole que llama demasiado la atención. El prota rápidamente se voltea, pero en un rápido movimiento
es derribado por el hombre de los patines. Este hombre le recrimina al protagonista porque fue muy fácil atacarle por la espalda y le dice que había perdido puntos. Pero cambiando de escena, nos trasladamos a un salón donde estaban un montón de hombres vendados. Estos hablaban de la misión que había fallado gracias al Momotaro Samidare. Con esta derrota, los hombres vendados empiezan a cuestionar la fuerza de los Momotaro. Una voz de las momias dice que eso no les incumbe, y que su deber es que la gente no sepa de su existencia, y así evitar que se extienda el pánico. Pero los Oni ya empezaron a exponerse, y deben exterminarlos antes de que estos empiecen a despertar. De repente pasamos a ver un acantilado donde se encontraba un encapuchado. Este estaba en llamada con el hombre de los patines, el cual se llamaba Naito. Este pregunta si ya había una buena cosecha después de 10 años, ya que se enteró que había probado candidatos a Oni, y nos muestran a los seleccionados. Y también se enteró que había encontrado a un nuevo candidato, y nos muestran al protagonista atado de pies y manos. Naito dice que posiblemente no valga la pena evaluarlo, y que si no es de utilidad, entonces aparentemente nos deja con la expectativa, y también con la pregunta de qué pasará con nuestro protagonista en los siguientes capítulos.